Quisiera comenzar diciendo que llegué temprano y me senté donde estoy sentado y veo que hay unas sillas reservadas y me dijeron, venga, siéntese en las sillas reservadas. Y les dije que no, que yo prefería estar en la silla donde yo estaba. No porque sea humilde ni mucho menos, pero prefería ir. Lo que pasa es que la experiencia y las situaciones vividas te van llevando a ti a tomar las decisiones más correctas. Yo fui a una iglesia que me invitaron y como yo sé que no debes sentarte en los primeros lugares a menos que te lleven allí, yo dije, me voy a sentar en la cuarta línea. Y ahí me senté. En pocos momentos llegó una hermana y me dice, pastor, disculpe, no se puede sentar ahí. Ahí van los ujieres. Digo, está bien, no hay problema. Me paro y me siento del otro lado en la misma cuarta línea. Y entonces viene un hermano y me dice, pastor, disculpe, no se puede sentar ahí. Digo yo, ajá, sí, ahí van los del coro. Y me paré y me fui atrás, a la tercera línea de atrás hacia adelante, en el fondo. Y ahí ya estoy tranquilo. Cuando creo que estoy tranquilo, viene y se me acerca otra hermana y me dice, pastor, perdón, ahí van los que van a recoger las ofrendas. Ya yo estaba casi perdiendo la comunión. Me paro y me siento en la otra línea paralela, en la tercera también de atrás hacia adelante. Y me siento y ya estoy respirando tranquilo y me dice otra hermana, me dice, pastor, no se puede sentar ahí. Ahí van las que van a lactar. Y yo dije, ok, ¿dónde me siento? Y me dicen, donde usted quiera. No, donde yo quiera no. Por eso, por más que me digan, siéntate al frente, no me siento. Mis hermanos, qué bueno estar aquí. Y qué bueno que donde usted está nadie lo va a parar. Y qué bueno que cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, nada ni nadie nos va a quitar esa salvación que el Señor nos ha dado. Y qué bueno que aquello que el Señor nos da por medio de su palabra, nadie nos los puede quitar. Como decía una canción que cantábamos hace muchos años, que aquello que el Señor me dio, el mundo no me lo puede quitar. Y hoy en la mañana, en esta ocasión, me toca hablar acerca del discipulado. ¿Cómo nosotros podemos desarrollarlo? ¿Qué trascendencia puede tener eso que nosotros llamamos discipulado? Cuando vamos a las Escrituras, ¿qué es lo que nos dice ella acerca de esto? Realmente la iglesia tiene que batallar muy fuerte contra la influencia del mundo. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos vamos a dar cuenta de una iglesia que estaba enclavada en una sociedad muy secular, muy materialista, muy hedonista, muy pluralista, una iglesia que estaba sintiendo los embates del mundo, y es la iglesia cristiana de Roma. El Señor inspira por el Espíritu Santo al apóstol Pablo y escribe una maravillosa epístola que la podemos dividir en dos partes, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el capítulo 16. Y en esa segunda parte el apóstol Pablo le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo tiene que en esa segunda sesión recordarle a esos hermanos de Roma cómo resistir el embate de una cultura dominante y aplastante.
que los hermanos no fueran a embriagarse con los conceptos mundanos de éxito, con los conceptos humanos de grandeza y de multiplicación. Le llama a resistir al sistema. Y nosotros hoy en día de igual manera tenemos que hacer lo mismo. La iglesia está siendo influenciada por el sistema mundano de multiplicación, de crecimiento, de grandeza. Y nosotros tenemos modelos en la Escritura que nos mandan a mantenernos firmes en lo que nosotros hemos aprendido por medio de la palabra de Dios. Tenemos que hacer resistencia a este sistema. Ese concepto mundano, este concepto de grandeza y de querer tomar atajos para tener congregaciones grandes, más para buscar la reputación de nosotros que la gloria de Dios. Parece ser que los pastores que verdaderamente son estimados y valorados son los pastores de iglesia grande que se paran en una plataforma a hablar a miles de personas, lo cual es una gran falacia y una gran mentira. La autoridad de un pastor, la piedad de un pastor, la belleza, la hermosura y la integridad de una iglesia no está en el tamaño, en el número de miembros que tenga, sino en el nivel de profundidad que tenga en su relación con Dios. No vamos a ceder a esa presión. Por el contrario, vamos a seguir por el camino angosto de la preparación, de la proclamación del Evangelio, de la modestia, del anonimato, para que la gloria del Señor brille con todo su esplendor en todo lo que nosotros hacemos. Yo quisiera compartir algunos números que nos dicen que ese camino que algunas congregaciones y algunos líderes, buscando ese delirio de grandeza y ese culto a su personalidad, no es el camino correcto. Y hay algunas estadísticas que he tomado de hombres como George Barna, Eric Geiger, Tom Rainer, hablando acerca de cómo está la situación de la iglesia hoy en día y hablando básicamente del mundo occidental. En los años 90, un 20% de la población asistía a la iglesia encabezada por Estados Unidos, en algunos lugares que son cosmopolitan de América Latina, y en Europa es peor todavía. Solamente un 20% asistían a la iglesia. En el 2000 bajó a un 18%. En el 2005 a un 17%. En el 2010 a un 16%. Lo que nos está diciendo es que la asistencia a una iglesia está cayendo. Contrario a lo que quizás algunos con una mentalidad triunfalista pueden decir. Las proyecciones indican que en el 2020 caerá a un 14%. Para el 2050, si el Señor no ha venido, a un 10%. En la Nueva Traducción Viviente, cuando Anani le va a dar las noticias a Nehemías en el capítulo 1, lo traduce de la siguiente manera: las cosas no andan bien. Y es una manera con una carga muy dramática para decirnos algo está sucediendo, algo nosotros hemos dejado de hacer que está haciendo que las cosas vayan como van. Por eso me propongo compartir un pasaje de las Escrituras que debe llamar nuestra atención, porque creo que uno de los fallos que hemos tenido es la formación de creyentes maduros por medio del discipulado. Es un camino más largo, demanda más energía, más tiempo, sufrimiento, decepciones, pero es el único camino que el Señor nos ha dejado para crear y para que tengamos creyentes maduros que puedan resistir al sistema. Escribí esto que quisiera compartir, que quizás le va a dar una idea a ustedes de lo que voy a estar predicando.
el anciano apóstol tomó su pluma nuevamente y bajo la dirección del Espíritu de Dios ha dejado sus últimas exhortaciones para este momento donde la muerte parece merodear de forma tal que su frío aliento puede sentirse. Él sabe que el tiempo de su partida está cercano, por lo tanto tiene que aprovecharlo al máximo. Su ánimo y pasión están intactos, pero no logran ponerse de acuerdo con sus energías y fuerzas porque estas últimas han decidido abandonarlo. Desde cada exhortación y cada orden, todas están bañadas de sabiduría, experiencia y amor. Entiende que no hay tiempo que perder, por eso instruye a su destinatario que aunque él no esté, la obra para la cual fueron llamados debe continuar. Tiempos peligrosos se acercaban porque la verdad por la que tanto habían luchado se encontraba bajo serias amenazas a pesar del dolor mordido, de las enfermedades adquiridas, del cuerpo herido y de la soledad compartida. Los redobles que marca el final de su vida pueden oírse y su verdugo ensaya su golpe letal. No hay tristezas ni temores en él. Su misión ha sido cumplida y su partida es más anhelada que nunca. Ha concluido con el punto final de su escrito y el de su vida lo pondrá pronto aquel que en su trono de gracia habrá de recibirlo. Mis hermanos, les presento la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, con atención al capítulo 2, versos 1 y 2. Lo leemos. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ten misericordia de mí y ten misericordia de estas personas que estamos todos juntos buscando tu rostro. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdame a exponerla con fidelidad y con claridad para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo le escribe 2 epístolas a Timoteo. Y estas epístolas de Timoteo, principalmente la segunda, son epístolas muy personales. Pablo abre su corazón de par en par e instruye al joven pastor para que se mantenga firme en todo aquello en lo que él ha sido instruido. Cuando nosotros hacemos un acercamiento a las epístolas de Pablo a Timoteo, nos vamos a dar cuenta que posiblemente los embates de la cultura, los embates de una sociedad abiertamente secularizada están afectando la vida de Timoteo. Expresiones como persiste tú pues en lo que has aprendido. Ninguno tenga en poco tu juventud. Recuerda que en los postreros días vendrán hombres vanagloriosos y apáticos a todo lo que es la verdad. Ninguno de aquellos que militan se enredan en las cosas de la vida. Todas estas exhortaciones de Pablo a Timoteo nos sugieren que algo está pasando por la mente y la vida de este joven pastor. Obviamente esas deducciones nosotros las hacemos porque leer una epístola es como escuchar una conversación telefónica. Cuando alguien está hablando por teléfono, nosotros solamente estamos escuchando al que está del lado nuestro, pero lo que está ocurriendo del otro lado, nosotros no lo escuchamos.
Nosotros podemos escuchar a una persona que diga, sí, no te preocupes, todo va a salir bien. No, te noto que estás muy afanada, cálmate. Ya nosotros deducimos qué está aconteciendo con la persona del otro lado. Lo mismo sucede con una epístola. Nosotros estamos oyendo solamente un lado de la conversación y deducimos por el contexto y quizás por otros escritos paralelos lo que está ocurriendo. Nosotros inferimos que Timoteo está pasando por muchas presiones, está pasando por situaciones difíciles que parecen estarlo sofocando. Y el apóstol Pablo le escribe para que resista. No hay en todas las epístolas de Pablo una persona más cercana e íntima a él que este joven llamado Timoteo, que en ocasiones Pablo le llama hijo en la fe. Nosotros podemos encontrar personas muy cercanas de Pablo como Aquilas y Priscila, Urbano, Clemente, Filemón, Marcos, Aristarco, pero ninguno de ellos está tan cerca del apóstol como lo es Timoteo. Miren algunos textos bíblicos que nos confirman esta verdad. Romanos capítulo 16, versículo 21, Timoteo mi colaborador. Primera a los Corintios capítulo 16, verso 10, si llega Timoteo ve que esté con vosotros sin temor. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo apóstol de Cristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Así sucesivamente Pablo va hablando de la relación y cómo Timoteo es su colaborador más cercano. Pablo, en esta última epístola, que es probablemente la última epístola del apóstol Pablo, donde se oyen ya los tambores y los redobles de la muerte, Pablo deja sus últimas palabras para decírsela a Timoteo. Él sabe que el tiempo de su partida está cercano. Sabe muy bien que la obra debe de continuar. Sabe muy bien que Timoteo ha recibido sus instrucciones. Pablo ha invertido mucho tiempo en Timoteo y debe recordarle que la obra no debe de parar. Es una carta de despedida. Y Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, ha escogido estas últimas palabras para compartirla con él. Así como nuestro Señor Jesucristo, ya cuando iba a ascender al cielo, escoge sus palabras para decírselas a sus discípulos, de igual manera Pablo ha escogido palabras muy puntuales porque sabe que no hay tiempo. Y ha dejado estas palabras cuidadosamente seleccionadas para que Timoteo las recuerde. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pablo llama a Timoteo a que continúe la obra, a que resista. Y esto no es más que una declaración de discipulado. Es una exhortación. Si tuviéramos que resumir en una oración todo esto que se dice en estos versículos 1 y 2, Pablo lo que le está diciendo: Timoteo, así como yo te discipulé a ti, discipula a otros. Y esos otros que van a recibir el discipulado de parte tuya, ellos que discipulan a otros. Y esa cadena ha seguido hasta llegar a nosotros. Hoy en día, el discipulado es una práctica y un mandamiento olvidado, porque demanda tiempo, demanda preparación, demanda sufrimiento, dolor, abnegación, olvidarse de uno para pensar en el otro. Y en esta época de tanto individualismo y de tantos conceptos de delirio, de grandeza, las personas normalmente no tienen tiempo para pensar en los demás, sino para pensar en sí mismos, en sus propias agendas, en sus comodidades, en que me vaya bien a mí, olvidándonos del legado que el Señor nos ha dejado. Sin embargo, las condiciones que nosotros vimos de cómo están muchas iglesias hoy en día, nos dice que es urgente la tarea del discipulado.
Cuando nosotros nos acercamos a este texto, nos vamos a dar cuenta de dos características esenciales del discipulado cristiano. Y esas dos características es que el discipulado es un acto de amor, pero también el discipulado es una orden. Las dos cosas a la vez. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Pablo introduce su exhortación a Timoteo, lo está haciendo con amor, el amor que siempre le ha mostrado a este hermano que él le llama su hijo en la fe y que Pablo quería entrañablemente. Este versículo 1 de la segunda epístola del capítulo 2, Pablo comienza diciéndole: tú pues, hijo mío. La palabra hijo mío habla del corazón de Pablo y de sus sentimientos más nobles hacia Timoteo. Él va a dar una orden, pero esa orden está lubricada en amor. Pablo, aun cuando le está diciendo a Timoteo lo que tiene que hacer, aun cuando Pablo ve que quizás hay ciertos efectos de la presión de la cultura en la vida de Timoteo, Pablo sigue tratándolo con amor, con el amor que él siempre lo ha tratado. Le dice: tú pues, hijo mío. Es la declaración de alguien que ama, de alguien que quiere el bienestar del otro, de alguien que está lleno de amor para darle a los demás. Es una orden, pero es una orden llena de amor para que Timoteo no se olvide del discipulado. Y hay varias definiciones de discipulados, y una de ellas pudiéramos decir que el discipulado es el proceso sostenido, sistemático y personalizado de instruir a otros en la palabra de Dios para que crezca y muestre el carácter de Cristo y haga eso también con otros. Y eso es lo que Pablo le ha hecho a Timoteo en todo momento. Pablo comienza su exhortación imperativa llamándole hijo para que él continúe haciendo con otros lo que él recibió del mismo apóstol. A ti, verdadero hijo en la fe, le dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Eso nos habla de la cercanía y el amor que Pablo tiene, como si él lo hubiera engendrado carnalmente. Y esa es la gran diferencia entre los padres biológicos y los padres que adoptan. Los biológicos engendran físicamente. Los padres que adoptan engendran en el corazón. Y se aman igual, con la misma entrega, con la misma pasión, sin ningún tipo de límite. Pablo engendró a Timoteo y le llama verdadero hijo en la fe. En el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 1 le dice: pero el propósito de nuestra instrucción, es decir, de todo lo que yo te instruyo, de todo lo que yo te ordeno, de todo lo que yo te disipulo, todos los planes que yo tengo contigo, el propósito de esto es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Todo lo que yo hago por ti, Timoteo, es por amor a Cristo, por amor a su iglesia, por amor a ti. ¿Quién puede defenderse de una exhortación así? ¿Quién puede estar a la defensiva cuando el lenguaje que se está usando es de un amor obsesionado por la gloria de Cristo? Y así Pablo le habla a Timoteo, diciéndole que el discipulado, su exhortación de por sí es un acto de amor. Pero cuando nosotros nos acercamos más todavía, nos vamos a dar cuenta que no es solamente la exhortación de Pablo un acto de amor, sino que el discipulado en sí es un acto de amor por Cristo. Si nosotros amamos a Cristo, vamos a discipular a las personas, vamos a amar a los que Cristo ama. Con sus discípulos, Cristo estuvo aproximadamente 3 años con ellos sirviéndole. No era su sirviente, pero le sirvió como nadie. ¿Por qué? Porque
el discipulado es un acto de amor. Cuando estamos discipulando, cuando sacamos tiempo para instruir a una persona, para modelarle, estamos amando a Cristo. Le preguntaron al Señor en una ocasión, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Discipular es amor por Cristo, es someternos a lo que Él ha establecido. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Cada vez que yo estoy haciendo lo que el Señor me manda hacer, yo estoy amando al Señor. Hay personas que son muy cariñosas y son personas que manejan muy bien el lenguaje de las palabras de afirmación, de decirle cosas bonitas a los demás. Pero si esas palabras no están acompañadas de acciones congruentes a lo que se dice, entonces no es amor. El pueblo hebreo venía y alababa al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos cantar todas las hermosas alabanzas que estamos cantando, pero si no estamos discipulando o estamos haciendo otras cosas que el Señor nos ha mandado hacer, nuestra alabanza es hueca. La alabanza tiene que estar respaldada por una vida congruente a lo que se está diciendo. Las mayores mentiras las decimos cuando cantamos y cuando oramos. El Señor nos manda a demostrar el amor que tenemos a sus mandamientos, obedeciéndole a Él. El discipulado es un acto de amor por Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 14, versículo 5. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante, en Juan 14, el versículo 21 y el 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada por él. El discipulado es un acto de amor por Cristo. Cuando yo tomo tiempo para dedicarme a las personas, para instruirlas, para acompañarlas, para modelarle, para ser un sostenimiento, estoy amando a Cristo. Pero no solamente es un acto de amor por Cristo, es un acto de amor también por la iglesia de Cristo. Es una manera de demostrarle amor a los demás. No simplemente lo hago por Cristo. Yo puedo decir, yo estoy haciendo esto por ti, Señor, pero este hermano me molesta. Y hay personas que reaccionan así. Hay personas que dicen, no, yo amo mucho al Señor, pero al hermanito o a la hermanita no la soporta. Eso es una incongruencia. Cristo entre sus discípulos pudo tener a un Simón el celote, revolucionario, y a un Mateo el publicano, que apoyaba la ocupación romana en Israel. Y ambos eran hermanos. Y esta es la paradoja que vemos muchas veces en los escritos bíblicos. ¿Cómo pudieron convivir el celote y el publicano juntos? Solamente Cristo hace eso. Solamente Cristo reconcilia. Solamente en Cristo hay perdón. Solamente en Cristo hay ese amor que trasciende las ideologías, trasciende la raza, trasciende los trasfondos culturales, las costumbres, las clases sociales. Todo trasciende cuando Cristo nos cubre con su sangre. No hay clases sociales, no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y el discipulado nos ayuda a mostrar ese amor por las personas. Cristo estaba donde estaba la gente. Vemos en la Escritura, en los Evangelios, que Jesús estaba constantemente recorriendo las aldeas y ciudades de Galilea. Para los días de Jesús, Galilea tenía aproximadamente 80 puertos comerciales. ¿Pero por qué Jesús hizo su centro de operaciones en Galilea?
Porque Jesús estaba donde estaba la gente. Jesús estaba donde estaba el pueblo, con el rico y con el pobre, con el ignorante y con el académico. Allí estaba Jesús ministrándole. Hasta los niños que eran rechazados por las personas adultas en aquella época querían estar donde Jesús, porque ese Jesús vino a morir por nosotros, vino a relacionarse con nosotros. Como dice un autor, Jesús es Dios en sandalias. Y aquí vemos que Pablo instruye a Timoteo a que discipule, porque es un amor hacia el pueblo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y este mandamiento, primera de Juan 4:21, tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y una pregunta que te hago para tu consumo: dado que el discipulado es un mandato de Dios, dado que Pablo deja sus últimas palabras para instruir a Timoteo en el discipulado, ¿estás siendo discipulado? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Quién está por encima de ti que te va instruyendo y acompañándote? ¿A quién estás acompañando? El discipulado no tiene que ver con el programa de una iglesia. Gloria a Dios si una iglesia tiene programa de discipulado, pero para hacer discípulos, para acompañar al otro, para decirle, mira, yo estoy aquí, no necesitamos el programa de una iglesia. Solamente necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos dirija. El discipulado es un acto de amor hacia Dios y a su pueblo. Pero ese discipulado no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Cristo nos ayuda. Y Pablo le dice a Timoteo: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. O sea, tú vas a hacer la tarea del discipulado, pero no es por tus propias fuerzas, sino por la gracia que Cristo te ha dado. Tú vas a hacer el discipulado porque Cristo es tu inspiración, vas a ser el discipulado porque Cristo te va a poner la pasión, vas a ser el discipulado porque en Cristo va a tener fortaleza. Y la tarea del discipulado no es que es gratificante en todos los sentidos, va a encontrar decepciones, humillaciones, dolor, traiciones, pero lo hacemos por la gracia que hay en Cristo Jesús. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su acompañamiento. Y Pablo le dice a Timoteo: sigue adelante, esfuérzate en la gracia. John Stott, hablando precisamente de esta exhortación de Pablo a Timoteo, le dice lo siguiente: decirle a un hombre tan tímido como Timoteo, dice Stott, que se esfuerce sería comparable a ordenarle a un caracol que se apure o a un caballo que vuele. Pero el llamado de Pablo es el pedido de que Timoteo sea fuerte en sí mismo, cerrar las mandíbulas y afirmar: ¿es eso lo que le está diciendo? ¿Voy a seguir adelante porque yo puedo? No. Lo que Pablo le está diciendo es que lo haga fortaleciéndose interiormente por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Esas reservas de fuerza que el Señor nos da por su gracia, nosotros las empleamos cuando parecen que no tenemos ninguna. El discipulado nos va a dejar momentos gratificantes, ver cómo alguien va creciendo en la gracia de Cristo Jesús, pero nos va a dejar sabores amargos viendo las traiciones y las decepciones de la gente, pero como lo hacemos por amor a Cristo, debemos seguir adelante. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 22, habla de sus sufrimientos como apóstol. Y él dice: sufrimientos de mi nación, sufrimientos y peligros en el camino, peligros en alta mar, en mucho desvelo, en desnudez. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo es: peligros entre falsos hermanos. El discipulado, el que seamos fieles a Cristo, no nos garantiza de que vamos a enfrentarnos a situaciones como esas. Pero de igual manera lo hacemos por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Quiere decir
que el discipulado es por amor a Cristo, por amor a su iglesia y en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es lo que nosotros vamos a hacer. Una señora hace muchos años se acercó a mi oficina porque tenía un hijo y como hacemos mucho énfasis en el discipulado en la iglesia, ella hizo una cita y allí se apareció con el hijo. Y me dijo: pastor, yo quiero que usted me ayude con este muchacho no quiere estudiar, este muchacho no quiere trabajar, este muchacho ya mire la edad que tiene, quiere estar haciendo lo que él le da la gana, llegar tarde, yo le he predicado, no se quiere convertir, este muchacho siempre quiere estar con juegos electrónicos y me tiene cansada, lo he puesto en varios cursos vocacionales y no da la talla. Yo pues he oído tanto del discipulado de la iglesia que se lo traje, porque a lo mejor él lo que quiere es ser pastor. ¿Ustedes entendieron, hermano? O sea, este muchacho no da la talla para nada, no sirve para nada. A lo mejor quiere ser pastor. Yo la miré y le dije: gracias, hermana. El discipulado no es retorcerle el brazo a alguien y entrarle a patadas y decirle: recibe, recibe, recibe. No es que uno no quisiera darle, ¿ves? Pero no es así. No es venir y forzar a alguien y abre la boca y recibe palabra de Dios. Recibe Juan 3:16, recibe. No es así. Es un acto de amor, pero también es voluntario. Yo no puedo obligar a nadie a que sea un discípulo. Yo sí debo obligarme a mí mismo a hacerlo. Yo sí debo buscar discípulos y yo debo saber que nunca voy a salir de la condición de discípulo. Y Pablo le dice aquí a Timoteo que es un acto de amor. Pero en segundo lugar, es una orden. No es algo que Timoteo va a hacer si él quiere. Ya Jesucristo lo había establecido como una orden y se revalida con lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y aquí viene el imperativo. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que has oído de mí. Calvino dice lo siguiente: de nuevo no demuestra cuán sinceramente desea comunicar la sana doctrina a la posteridad y exhorta a Timoteo no solo a preservar su forma y características, sino también a entregarla a maestros piadosos para que difundiéndose ampliamente puedan echar raíces en el corazón de muchos. Lo que has oído de mí es una petición y una exhortación sincera de alguien que no es hipócrita. Lo que has oído de mí no es más que un discipulado modelado por medio del apóstol Pablo. Leí una vez en un artículo sobre política que decía: se puede ser un buen político y un mal amante. Se puede ser un político de éxito con una vida familiar desastrosa. Se puede ser un artista, un cantante, un actor con una vida familiar desastrosa. Es más, los artistas cuando no están sonando se inventan escándalos para sonar y para salir en las portadas de las prensas amarillas. Porque tú puedes ser muy famoso aunque tenga una vida muy desastrosa. Y yo veo personas dando consejos en los medios de comunicación con vidas que dejan mucho que desear. Maltratan a sus esposas, abandonan a sus hijos, hay que demandarlo para que los mantengan, pero son famosos y cuando van a un estadio convocan multitudes. Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que tú has oído de mí, lo que yo he dicho en otras ocasiones, Pablo le dice, y en presencia de muchos testigos. O sea, Pablo dice: yo estoy coherente, tú me conoces. Y Pablo dice en reiteradas ocasiones: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. No es un hipócrita. Mediante ese discipulado
Pablo se siente con la autoridad para decirle a Timoteo que haga lo mismo. El discipulado puede ser formal o informal. Formal es cuando de manera particular o como parte del programa de una iglesia se reúnen a una hora establecida, en un lugar establecido, con una periodicidad establecida, a estudiar la palabra y quizás tener el apoyo de otros libros de buenos autores. Y se sienten cada semana, como nosotros lo hacemos allá en nuestra iglesia, es precisamente así. Hay un libro para estudiar de un autor conocido, de buena doctrina, y se lee ese libro apoyado por la palabra de Dios, y vamos a ver, y se reúnen en pequeños grupos. Eso es el discipulado formal, que se puede hacer a través de una congregación, o un creyente comprometido con el discipulado puede buscar a alguien y estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. Pero hay un discipulado quizás tan importante como ese, y es el discipulado informal. Es mi testimonio expuesto a los demás. Esto es lo que yo hago. Vamos a ver el partido de fútbol y cómo yo me pongo cuando mi equipo pierde. Cómo yo reacciono cuando el hermano es del equipo que yo odio a muerte. Y ese hermano comienza a gozar y comienza a disfrutar y comienza a hacerme bullying. ¿Cómo yo, como creyente, voy a reaccionar a ese hermano que lo que quiero es que se lo lleve el mismo demonio? ¿Cómo voy a manejar mis emociones cuando voy conduciendo y un conductor endemoniado me rebasa? ¿Cómo yo me voy a manejar cuando estoy en la cola y alguien se me atraviesa y me desafía? Y ando con los demás. Ese es discipulado. Cómo yo muestro el carácter de Cristo aún cuando yo no estoy en un programa formal. Cómo yo doy testimonio de Cristo cuando veo que el otro me quiere abusar o se quiere burlar de mí. Cómo yo reacciono. Seguro me han escuchado decir esto en otras ocasiones, pero no me viene otro ejemplo. Estoy en un supermercado donde normalmente no compro, hace muchos años. Y por el pasillo donde voy del supermercado, viene una mujer que era una mezcla de Jezabel con todos los demonios que se podrían recoger por ahí. Y se viene acercando y yo veo lo mal vestida que está y cómo todos los hombres que les pasan por el lado casi se están llevando todo lo que está en la góndola por mirarla. Y ella viene justamente en la misma dirección en que yo vengo y nos vamos a cruzar. Y a medida que se va acercando, yo voy sintiendo el calor del infierno como me va consumiendo. Y yo comienzo a orar y digo, Señor, ayúdame a dar testimonio de ti. A mí nadie me conoce en este lugar. Ayúdame. Y me pasó por el lado. Solamente se me ocurrió preguntarle, ¿cómo te llamas? Y ella me dijo, Legión, porque somos muchos. Aquello era terrible. Y me pasó por el lado. A los poquísimos segundos me suena el celular. Tomo el celular y digo, ¿hola? Me dice, pastor, ¿cómo está usted? Bien. Pastor, usted es un hombre de Dios. Porque yo estoy aquí en el supermercado. En el segundo nivel, y lo estoy viendo desde hace rato, pero cuando lo iba a llamar vi que venía esa mujer pasándole por el lado y dije, déjame llamarlo después que pase la mujer a ver cómo él va a reaccionar. Me dijo, yo fui de visita a la iglesia, usted me dio su número, ¿recuerda? Sí, ya te recuerdo. Nos vemos el domingo, todavía está en la iglesia, gloria a Dios. Por lo menos me fue bien a mí ese día. Pero es discipulado, porque le estoy mostrando el carácter de Cristo en situaciones cotidianas. Y eso es una orden. Yo tengo que predicar a Cristo con mi testimonio, como decía Dwight L. Moody, que tu voz sea tan alta, que tu testimonio sea tan alto, que tu voz no se puede escuchar. El discipulado es un acto de amor, pero pudiera ser lo peor que le pudiéramos mostrar a una persona, que esperando de nosotros un buen testimonio, nosotros le demos un mal ejemplo
de lo que es Cristo y ser piedra de tropiezo para ellos. Pero el discipulado es una orden que habla de la transparencia con que nosotros debemos de vivir. Miren todas las exhortaciones que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:12, no permita que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes. Muchos pastores son jóvenes y están exigiendo que los demás les respeten. Da buen testimonio y el respeto y la autoridad serán reconocidos cuando nuestro testimonio sea congruente al mensaje que predicamos. Esto no es un sheriff o un alguacil que enseña la placa y dice, mira, yo soy la autoridad, tiene que respetarme. No. La autoridad se reconoce con el buen testimonio y con el buen comportamiento. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. No permita que nadie te menosprecie por tu juventud. Antes, sé ejemplo. Sé ejemplo, da buen testimonio para que te puedan reconocer como autoridad. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ese discipulado es una orden, pero tiene que estar acompañado de buen testimonio. Si nos vamos desde el Antiguo Testamento, el buen testimonio y la erudición y el conocimiento y el manejo de la palabra van de la mano. Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras dedicó toda su vida a conocer la ley de Dios, a aplicarla a su vida y a instruirla. Ahí vemos la combinación de buen testimonio y manejo de las Escrituras. Cuando Jesús terminó de predicar el sermón de la montaña, Mateo capítulo 7, versículos 27 y 28, dice la Escritura que se admiraban de su doctrina porque predicaba como quien tiene autoridad y no pudieron evitar la comparación y no como los escribas. Ahí vemos buen testimonio y manejo de las Escrituras. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa, que traza, que corta, que maneja bien la palabra de verdad. Otra vez vemos la combinación, buen testimonio, un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, su testimonio, su carácter, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, que la corta, que la maneja bien. El discipulado es una orden, no tenemos otra opción. Pero es una orden que debemos cumplir, pero no solamente yo, sino que a quien yo discipulo también debe cumplirla. Entonces es una orden extendida. El apóstol Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No termina conmigo, sigue con quien yo discipulo. No termina con quien yo discipulo, sigue con otras personas. Y así será hasta que Cristo venga. No encontramos otra manera de ser fiel al Señor, sino por medio de la instrucción. No basta con un buen sermón dominical. No basta con eso. Yo puedo dar un sermón bien centralizado en la palabra, poderoso, ungido, que haga descender fuego del cielo, pero si a la congregación no le estoy discipulando, este sermón está incompleto. Porque el mandato no es solamente predicar a las masas, también requiere yo sentarme. Ahora, ¿por qué no hacemos discipulado muchas veces? El discipulado es sacar a los pastores, comenzando por nosotros, de nuestra zona de confort. El discipulado, como es formal e informal, es decirle a mis discípulos, vengan a mi casa, yo estoy disponible para ustedes, si me necesitan aquí estoy. Es salir de mi área de confort, de mi zona de comodidad para yo servir a los demás. Un ejemplo de esto es Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39. Jesús sana a la suegra de Pedro. Se corre el rumor y mucha gente viene hasta el portal de la casa para que lo sanen, para que lo liberen de demonios. Y Jesús dura hasta altas horas de la noche haciendo eso. Se va a acostar y se levanta muy temprano y allí va uno de sus discípulos a quien Jesús le está dedicando tiempo, a quien Jesús ama, a quien Jesús no le tiene reserva y le dice, Señor, Señor, ahí están la gente. Más personas llegó, probablemente otros amanecieron allí
¿Y qué dijo Jesús? Vámonos a otros lugares, porque a predicar el Evangelio me ha llamado el Señor. Pero lo que me llama la atención es que no reprende a Pedro. ¿Cómo te atreves a interrumpirme? Tú no sabes que yo soy el Mesías. No, nosotros, los pastores, los líderes, los que están discipulando, estamos abiertos a nuestros discípulos. Los acompañamos, comemos con ellos, nos reímos con ellos, le modelamos el carácter de Cristo, abrimos nuestros corazones hacia ellos. ¿Que tiene sus riesgos? Sí, tiene sus riesgos. Jesús tuvo 12 y uno lo traicionó. Pero no vamos a dejar de hacer lo que el Señor nos manda hacer por los riesgos que conlleve. El discipulado es un acto de amor por la gente, donde no solamente se transmite conocimiento, el discipulado es una transfusión de vida. Es una diálisis de donde te sacas para darle al otro, donde tú acompañas al otro, donde el otro sabe que hay amigos fieles, que hay hombres íntegros a los cuales se pueden imitar. Esa es nuestra meta. El discipulado evita que las personas nos idealicen. Por eso muchos predicadores prefieren instruir a la gente desde el púlpito, pero no se acercan y se mezclan con ellos. Porque desde el púlpito no se ven nuestras flaquezas. Pero el discipulado, como el Señor lo establece, como lo estableció Pablo, es que muy buen sermón, pastor, pero en la semana estoy bañándome con el pueblo, relacionándome con la gente, sobre todo con aquellos a los cuales yo he escogido como mis discípulos. Y ellos a su vez escogen a otros. Eso es un mandato y eso es un acto de amor. Yo simplemente puedo pasarme la mañana entera contando historias, pero el tiempo ya se acabó. Pero sí le digo que vuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces podemos esperar grandes cosas de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Y que ella more en nuestros corazones para gloria tuya y bendición nuestra. Que el Señor le bendiga, hermano.